tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. ¿En qué se parecen el Partido Popular y Cáritas? Pues la agencia tributaria cree que lo suficiente como para establecer una comparación entre esta ONG y el PP. De hecho, Hacienda considera que el PP hizo bien al dejar de pagar al fisco 220.000 euros en el año 2008 porque, atención, es una entidad sin ánimo de lucro como Cáritas, lo que le permite estar exenta de tributar por las donaciones que percibió en ese año 2008. Esta extravagante comparación entre el PP y Cáritas no ha pasado hoy desapercibida. Yo me fío mucho más del criterio de interpretación de la ley que tiene el juez Ruz. Muchísimo más que el de la agencia tributaria, que a pesar de todo reconoce que se ha podido cometer un delito fiscal de 220.000 euros. Qué casualidad, ¿no? Que sean tan flexibles y magnánimos los criterios de Hacienda en este caso. ¿Qué tiene que pasar en este país para que el señor Rajoy comparezca a dar explicaciones? A lo mejor lo que tiene que pasar es que las dé no en este Congreso, sino en algún centro penitenciario. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. ¿Se parecen algo el PP y Cáritas o Cáritas y cualquier partido político? No, lo que pasa es que en democracia hay que respetar a unos insensatos que elegimos y que hacen una ley de partidos que consideran a los partidos políticos como bienes de utilidad pública y entonces les dan exenciones fiscales. Si hubiera algún insensato como yo, podríamos hacer lo que yo defiendo, que es una ley de partidos políticos donde se prohíba la financiación pública y que la financiación privada sea transparente, que sepamos todo. Modelo americano, yo quiero saber cuánto da la de Koplovich y a quién le da más, porque todas dan. Y después de ver lo de mis amigos de Podemos, por cierto, que desgraciadamente no se presentan en mi ciudad, para desgracia de algunos, pues estoy muy preocupado, porque en esto de la financiación, el más tonto hizo aviones. Ernesto Sánchez Pombo, buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Hoy reacciones un poco tibias. Hemos visto, por supuesto, en el PP, que está encantado, pero también en el resto de los partidos. ¿Tiene algo que ver con esto que está apuntando Carlos? Probablemente, pero a mí me parece que el resto de los partidos han estado mal, ¿no? Porque todos los partidos lo que tienen es que estar felices, porque la agencia tributaria ha reconocido que financiar en negro los partidos políticos, pues que no es problema ninguno porque forman parte del sistema y de los órganos de beneficencia, ¿no? Entonces, yo no sé por qué se enfada Convergencia y Unión ni el PSOE. Lo que tenían que hacer era sacar pecho y decir, hombre, pues a partir de ahora, miren ustedes, yo que recibo exactamente igual que el Partido Popular dinero en negro, pues lo declaro aquí públicamente porque como soy una ONG que me dedico a fines benéficos, sin ánimo de lucro, es curioso. Lo de sin ánimo de lucro en realidad tiene razón la agencia tributaria. Yo creo que los partidos políticos son asociaciones benéficas porque ayudan a vivir a muchísima gente que no tiene oficio ni beneficio. O sea, yo creo Ignacio que Bedoya, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vinculado a Cáritas en el pasado, yo no sé cómo has digerido tú ese titular. Pues la verdad es que no muy bien. No muy bien porque, entre otras razones, yo no sé qué tiene que ver un partido político siendo una entidad sin ánimo de lucro con una organización que efectivamente lo que hace es tratar de que las personas puedan recuperar su dignidad como personas, ¿no? Cuando resulta que en muchos partidos políticos hay muchos indignos, ¿no? A mí me parece que este informe es un informe que está escrito por alguien que tiene menos sensibilidad social que una almeja, evidentemente, y que yo creo que esté donde esté, lo que tendría que hacer era coger la puerta e irse para su casa, porque me parece que no lo merece. Pablo Arangüena, buenas noches. Buenas noches. Te pido un titular en relación con esta extravagante comparación que hoy hemos escuchado, al margen del fondo del asunto. Yo creo que es una comparación desacertada, ¿no? Podía haber escogido cualquier otra organización que no fuese Cáritas, pues porque evidentemente el PP a día de hoy, más que a Cáritas, pues se parecerá a otras cosas, ¿no? No sé si al Ku Klux Klan o a los legionarios de Cristo Rey, al Opus Dei. A Cáritas, desde luego, no. Gonzalo Trenor, buenas noches. ¿A qué se parece Buenas el PP? noches. A ver, es verdad que este tema se presta para hacer cualquier tipo de demagogia e incluso, bueno, pues de chascarrillos, ¿no? Las comparaciones es verdad que hay que tener mucho cuidado con ellas, pero la realidad es que los partidos políticos tienen el mismo trato fiscal que tienen los sindicatos, que tienen las asociaciones o que tienen las fundaciones. Pero fue desacertada la comparación, digo, al margen del fondo del asunto, que luego hablaremos de él. O sea, desde un punto de vista tributario, obviamente, es completamente acertado y desde un punto de vista de los fines o de la actividad que desarrollan, pues es completamente desacertada porque son actividades completamente diferentes. Bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de ese informe de la agencia tributaria encargada, como saben, por el juez Ruz. Será uno solo de los argumentos del programa de esta noche, un programa muy variado, con muchos contenidos, algunos de los cuales, como siempre, nos va a adelantar ya Marina Cadegato. Buenas noches. Buenas noches a todos. Queremos empezar presentando al invitado que tenemos esta noche con nosotros en la mesa de Vía V. Es un político poco convencido
convencional. Hablamos de Sinaí Jiménez, él es el presidente de la Sociedad Gitana Española y ahora también es político. Se va a presentar como número 2, es el número 2 de la lista de Iniciativa Viguesa a las elecciones municipales. Hoy hemos compartido una mañana con él y la verdad es que ya está de lleno en la campaña electoral. Aquí tenemos el salón, Ya ves. un cachito de salón que tenemos para la cocina, Ya ves. para poder comer algo, y aquí tengo pues la habitación para dormir. Pues ya ves, en pleno siglo XXI que se despilfarre tantas partidas presupuestarias en obras faraónicas y en cemento, Claro. y que después vemos que para los pobres necesitados Aparte que tenemos no hay niñas ni también. una vivienda, bueno, Claro. que puedas tener una vivienda social y pagar por una cuota razonable Sí, señor, a tus claro, ingresos. como todo el mundo. Vale, os espero el voto, ¿eh? El voto. Venga, nos vemos. Venga, tía, venga. Y seguimos hablando de política, vamos hasta el Parlamento porque en la próxima semana pasará algo inédito en la historia del Parlamento de Galicia. Será la primera sesión de control en la que el bloque no podrá ni hacer preguntas ni presentar ninguna propuesta, y los motivos son ajenos a su propio partido, tienen que ver con las decisiones de AGE y la formación y aumento del grupo mixto. Hoy Jorquera hablaba sobre el tema y hablaba de censura. Claramente, co que estamos é ante unha instrumentalización caciquil do Parlamento, pretender acalar a voz da oposición e pretender acalar a voz do BNG, e por algunha razón será. Y la campaña electoral ya se empieza a calentar y hoy nos ha dejado dos titulares que queremos destacar. Uno tiene que ver con Monedero y con sus palabras en relación a Christine Lagarde, y el segundo, que vamos a ver a continuación, tiene que ver con el sentido del humor del presidente del gobierno. ¡Qué vergüenza! La responsable del Fondo Monetario Internacional, ¿recordáis? Que dijo que es que hay un problema, y es que ahora la gente vive mucho. Pues danos ejemplo y muérete tú si consideras que esa es la solución. Hay cosas, como señalaba antes, que es bueno repetirlo. Bien. No voy a decir que no. Esas dos declaraciones son solo un pequeño adelanto de lo que nos contará hoy Pablo Carvalho en su sección Por un puñado de votos, donde también comentaremos esa curiosa imagen, Louzán acompañado por una comitiva para inaugurar nada menos que la nueva rotonda de la carretera provincial 551 a la altura de Meis. Y queremos hablar también de una denuncia de los sindicatos que denuncian la privatización de los registros civiles. Ellos dicen que a partir de ahora será todavía más caro casarse. Sinaí Jiménez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Candidato de Iniciativa Independiente de Vigo, que es el nombre exacto de esa candidatura, y como decía mi compañera Marina, presidente de la Sociedad Gitana Española. Primera pregunta, ¿por qué decide participar en esta campaña electoral y por qué quiere ser concejal en el Ayuntamiento de Vigo? Bueno, nosotros entendemos que los ciudadanos de a pie no confían para nada en los partidos tradicionales de Vigo, han sido víctimas de engaños masivos y de alguna manera hemos visto que en Vigo existe la clase media, la clase baja, la clase trabajadora y bueno, de alguna manera las personas que están en paro y en crisis, que no son escuchados por este gobierno, que de alguna manera se aplican normas o leyes que, bueno, que no ayudan para nada a la clase media y a la clase obrera, a la clase baja, y de alguna manera después apreciamos cómo se despilfarra en obras faraónicas o mucho en cemento o en campañas de marketing, muchísimos miles de millones de euros, y de alguna manera pues a una parte de la sociedad de Vigo
están prácticamente marginadas y excluidos. Dice engaños masivos a la ciudadanía. Dígame alguno de esos engaños. Bueno, por ejemplo, cuando una persona va a solicitar algún tipo de ayuda social o va a denunciar que vive en una chabola o que tiene un problema grave de acceso a la vivienda o que tiene cualquier problema relacionado con el mundo laboral, pues siempre alegan prácticamente lo mismo, falta de recursos o faltas de presupuesto, ¿no? Y sin embargo después vemos como en otras cosas que al alcalde le interesa, pues invierte y despilfarra muchísimo dinero, y es eso lo que de alguna manera a los ciudadanos de a pie de Vigo le molesta y de alguna manera necesitan y quieren el cambio, ¿no? Es más, mucha gente que nunca han votado o que lleva muchos años sin votar, ya apreciamos que hay un cambio en tendencia y vemos que hay muchas personas que nunca votaron que van a empezar a votar. Bueno, vamos a conocer un poco más a Sinaí Jiménez. Es cierto que tienes una proyección pública desde hace tiempo, defendiendo bueno, pues los intereses de los gitanos. Te hemos visto en muchas peripecias que tienen que ver con este colectivo en los últimos tiempos, y vamos a hablar con calma de por qué decides dar ese paso y vincularte a esta candidatura de Iniciativa Independiente de Vigo. Vamos a conocer un poco mejor, como decía, el perfil de Sinaí Jiménez. Nos va a ayudar en esta tarea Marina Cabegato. Adelante. Es que Fernanda, al presentarse de número 2 en la lista de Iniciativa Independiente de Vigo, Sinaí Jiménez se convierte así en el primer gitano que se presenta a unos comicios en Galicia en un puesto de salida. El presidente de la Sociedad Gitana Española sostiene que su familia lleva en nuestra comunidad ya 263 años y que él nació y se crió en Vigo, pero que ahora mismo no existe ninguna alternativa política en la ciudad que represente a la gente de a pie, y es por eso que crean esta lista, que no es, advierte, una lista de gitanos, sino que apuestan por la convivencia ciudadana. Él tiene varios antecedentes con la justicia, aunque defiende que sus expedientes penales están totalmente limpios, como los de una paloma blanca, ha dicho, y subraya que nunca fue condenado por la vía penal. Sí fue juzgado y condenado por conducir sin carné en el año 2008 y por ello tuvo que pagar una multa. En mayo del año pasado, del 2014, fue arrestado por obstrucción a la justicia en un tumulto a las puertas del juzgado de Tui, en el que resultó herido un abogado. Él quedó libre, pero imputado por obstrucción a la justicia. Como decíamos, sus abogados ya han recurrido para que esa imputación quede sin efecto. También en el año 2014, pero en el mes de octubre de ese año... En el mes de octubre de ese año, como decíamos, fue detenido por su presunta implicación en una reyerta en la que resultaron heridos 2 vendedores ambulantes. Jiménez negó ante el juez que hubiese participado en esos hechos. A continuación, en el pasado mes de diciembre, y a raíz de una investigación abierta por el supuesto destierro de los ambulantes de Zamora, tuvo que declarar ante el fiscal jefe de Galicia, y Sinaí Jiménez subraya que fue él mismo quien solicitó comparecer ante el fiscal en este caso. Sobre la política, Sinaí se sube al carro de los partidos que no son ni de derechas ni de izquierdas, pero sí tiene antecedentes, porque en el año 2012 pidió el voto por Mario Conde. Entonces dijo en esta entrevista a La Voz de Galicia que si se presentaba por algún partido sería por Sociedad Civil y Democracia. Fernanda. Bueno, pues algunos de los antecedentes políticos. Mario Conde participó también en algún acto del Partido Popular, si no me equivoco, en algún acto organizado en concreto por Rafael Louzán, en estos momentos Iniciativa Independiente de Vigo. ¿Qué tiene que ver Mario Conde, el Partido Popular y esta iniciativa? ¿Por qué ya no valen estos partidos? Sí, vamos a ver, en principio en ningún momento he militado en ninguno de estos partidos, simplemente he acudido como una persona más, como un ciudadano más, ¿no? Por lo tanto, hacer ese tipo de afirmaciones, bueno, lógicamente yo dirijo el voto en cada momento, en cada lugar, en donde crea más oportuno, ¿no? En ningún momento he estado vinculado, es más, Mario Conde, el partido Mario Conde no se presenta en Vigo, y del Partido Popular, lógicamente, pues se ha acudido a algún meeting que nos han invitado, ¿no? Sobre lo que estás comentando de los antecedentes penales, es bueno aclarar estos términos porque podemos crear confusión, ¿no? La realidad es que de lo que ha salido, mis expedientes penales son totalmente limpios y blancos, como los de una paloma blanca. Pesa a quien le pese y cuesta a quien le cueste, porque en este mundo, desgraciadamente, la fuerza del cuerpo de seguridad depende de los partidos políticos, depende de un político. Por lo tanto, en muchas ocasiones ponen a disposición de los propios partidos políticos a la fuerza del cuerpo de seguridad
que de alguna manera a veces trabajan casi... Sí, pero quiere decir que de alguna manera fue perseguido. Efectivamente, casi trabajan a órdenes de se cuenta que depende de un subdelegado de gobierno que pertenece a un partido político. ¿Pero quién tendría interés en perseguirlo a usted? Lógicamente, ¿Por qué los que creen que llevo muchos años en esta lucha, llevo muchos años denunciando cosas que ocurren, saco muchas cosas a la luz que son ciertas, pero que a los políticos no les gusta, y de alguna manera mi intención es siempre defender los derechos de las personas. ¿Qué pasa? Que en este país, desgraciadamente, quien denuncia cosas que son reales, pues se les persiguen. Pero muchas de las afirmaciones que han sacado ahí están todas, o casi todas, están sobreseídas. Es decir, esto es agua pasada que ya no mueve molino, porque el tema de fiscal está archivado, el tema de la supuesta reyerta de Twitch, por cierto, que no me llamaron ni al juzgado, fue simplemente la Guardia Civil, está archivada. Lo que hablas del año 2008 fue una multa de 1.700 euros, por lo tanto, a quien crea y quien intente desprestigiar mi nombre lo van a tener muy difícil, porque cuando los casos llegan a la justicia y la juez mira los casos, automáticamente quedan archivados porque carece de cualquier fundamento. En cualquier caso, usted es consciente que una vez que da el paso de entrar en la arena política, es normal que se ponga encima de la mesa claro, este tipo de cosas, como haríamos con el resto de los candidatos, ¿no? Efectivamente, pero si usted se da cuenta, en el diccionario de la RAE habla de que un gitano es una persona que obra con engaño y de alguna manera, bueno, pues que intenta... Si es gitano gallego, ya efectivamente, que intenta bueno, de alguna manera engañar a los demás. ¿Cuántos gitanos hay en este país? Pregunto yo, ¿cuántos gitanos hay en este país? Porque, hombre, yo que sepa, los del Partido Socialista que roban en Andalucía no son gitanos, y los del Partido Popular que roban a nivel de toda España tampoco son gitanos. Sin embargo, cuando no interesa sacar esos términos a la luz, pues de alguna manera se manipulan los datos, ¿no? ¿Cuántos gitanos hay en España y en Galicia? En Galicia hay aproximadamente 20.000 y a nivel de España hay 1.200.000. ¿Y en el caso de Vigo, que es un poco el territorio en el que bueno, pues hay comparece? Aproximadamente unos 3.000. 3.000 gitanos en Vigo. Sí, bueno, hoy hemos estado con usted en dos pequeños poblados, en dos pequeños asentamientos, precisamente del municipio de Vigo. Usted acudió allí en calidad ya de candidato por esa lista para bueno, pues interesarse por sus condiciones de vida y también para pedirles el voto. Vamos a ver esa visita que realizaba acompañado de nuestro Iñaki Grilo. Metido de lleno en campaña, así está Sinaí Jiménez. Vamos a conseguir que esta ciudad cambie. Como buen candidato visita a sus potenciales votantes. Y aquí tengo pues la habitación, padre. Pues ya ves, en pleno siglo XXI que se despilfarre tantas partidas presupuestarias en obras faraónicas y en cemento, claro, y que después vemos que para los pobres necesitados aparte que tenemos no hay ni una vivienda. Y sella sus promesas electorales con un abrazo. Está bien. Sinaí podría convertirse en el primer concejal gitano de un ayuntamiento español. Pues sí, señor, me gustaría mucho. Sí, señor. Me gustaría porque no solo están payos, tienen que haber de todo. A su alrededor, todos son elogios. Toda la gente lo votará, porque es buena persona y se puede hablar con él. Buen gitano, eso dicen. Mira por todos, porque entiende, es gitano, es entre nosotros, entiende a los pobres, no solo entiende a los que tienen dinero. Va a ser un buen alcalde. Va a ser buen alcalde. Muy buen alcalde de aquí de Vigo. Pero también peticiones. Un trabajo, la verdad. Un trabajo digno. Una vivienda para poder salir de aquí. Lo que pueda, lo que pueda. Demandas que Sinaí hace suyas. Trabajo y casa. Eso es lo principal. En esta historia de salto a la política no falta tampoco primera dama, Amelia, la novia de Sinaí. Al principio cuando me lo comentó, pues me pareció un poquito así, no sé, no me lo esperaba, ¿no? Pero estoy contenta porque si Sinaí consigue estar donde queremos que esté, pues va a ayudar a los suyos. La visita de hoy parece haber sido todo un éxito. Yo sé que votar, pues lo voto. Y no una vez, 40.000 veces hay que votarlo. Y lo votaremos todo el mundo, claro que sí. Todo el mundo lo votaremos. El día que tenga que ir a votar, hay que ir a votar todo el mundo por él. Aunque, por si acaso, Sinaí no pierde ocasión. Os espero el voto, ¿eh? El voto. Venga, nos vemos.
Bueno, Sinaí, lamentablemente estas imágenes muchas veces se asocian con el colectivo que tú también representas, con el colectivo de los gitanos. Hoy estamos en crisis, hay mucha gente que está pasando muchas dificultades, pero es cierto que la situación de los gitanos no viene de la crisis, sino que es previa. La pregunta del millón, ¿por qué hay tantos gitanos viviendo en estas condiciones y quién tiene la culpa? Pues muy fácil. Lo primero, la RAE ya tiene que modificar ese apartado donde dice que un gitano es un ladrón. No se puede enseñar a los niños pequeños que estudian y que se forman con ese diccionario, que es un diccionario oficial, no se les puede decir que eso es un gitano, porque entonces cuando esos niños crezcan, nacen envenenados. Aquí hay un problema grave, que es la xenofobia y el racismo que existe. Y después hay otro problema grave, que es que los políticos no cuentan con la clase media, la clase baja, la clase excluida y la clase obrera, ¿no? Se dedican a, cada vez que entran en la política, a gobernar para sí mismos. Ahí lo vemos en Vigo. Tenemos enchufes, denunciados, personas que de alguna manera necesitan un puesto de trabajo que no pueden acceder a ese puesto de trabajo porque hay enchufes. Vemos como el cemento es suministrado por una persona que está prácticamente, una empresa que está prácticamente en el gobierno, y por otro lado vemos como de alguna manera se gasta en obras faraónicas como las del barco de Colla, a capricho, dinerales. Y sin embargo, vemos como la clase baja, la clase media, la clase necesitada, tienen que irse de Vigo a vivir fuera de Vigo con los padres, no tienen empleo en Vigo, no tienen vivienda, no se promueve viviendas sociales. Las pocas viviendas que tenía el alcalde de Vigo se ha dedicado a venderlas y después ha tenido la caradura de pedirle a la Junta de Galicia que le cediera viviendas sociales, ¿no? Por lo tanto, nosotros si entramos en el gobierno lo tenemos muy claro. Nosotros vamos a ser y vamos a gobernar para la gente de a pie, ciudadanos de a pie, la clase media, la clase baja. Sinaí lo dice también, por ejemplo, las mareas, es un discurso parecido. ¿En qué os diferenciáis de las mareas? Pues muy fácil, mire, nosotros somos un partido que de alguna manera llevamos 20 años siendo voluntariados. Llevamos 20 años luchando por los intereses. Nos hemos enfrentado prácticamente a todos los políticos de este país. Hemos reclamado nuestros derechos básicos. Lo cierto es que a veces nos hemos encontrado con atropellos o con maniobras políticas que han intentado de alguna manera amedrantarnos, pero hemos seguido firmes, hemos seguido nuestro camino. Nosotros, si gobernamos en Vigo, lo primero que vamos a hacer es crear entre 2.500 viviendas y entre 2.500 a 5.000 viviendas sociales para la gente necesitada, la gente de a pie, la gente que se ha quedado sin trabajo, la gente que se ha quedado sin empleo. Estas familias que desgraciadamente han sido expulsadas de sus pisos por los bancos que el propio gobierno ha rescatado. Es decir, queremos rescatar a personas, no queremos rescatar a los ricos. Pero lo cierto es que hay muchas personas de etnia gitana que ya vivían en esas malas condiciones antes de la crisis. Insisto, no han sido expulsadas ahora, sino que ya residían en este tipo de poblados. Coincidimos todos en condiciones que no debería de vivir ninguna persona. ¿Atribuyes la responsabilidad de esa situación histórica en relación con la única minoría que durante muchísimos años hubo aquí en España? ¿Atribuyes, insisto, la responsabilidad únicamente al sistema, a los partidos políticos, o también hay una parte de responsabilidad por parte de esa minoría? Pregunto. No, yo lo atribuyo a las malas políticas sociales que se han hecho en este país. Es decir, no se puede despilfarrar o dar subvenciones a aquellas asociaciones que son amigas o fundaciones que son amigas, que después vemos como el 80% de los presupuestos que gestionan prácticamente no llegan a su objetivo final. Hemos visto cómo existe cursos de formación fraudulentos que no llegan a su objetivo final. Hemos visto que las políticas de este país y de alguna manera de la ciudad de Vigo no llegan al ciudadano de a pie. Por lo tanto, nosotros pedimos ese cambio y nosotros creemos firmemente que debemos apostar por cosas muy concretas. Es decir, si una persona tiene un empleo, consigue apartarse de la pobreza y de la marginación, y si a esto le sumamos que si hay facilidad de acceso a una vivienda social, bueno, en un régimen de alquiler, que nadie estamos hablando de regalar viviendas a nadie, simplemente que facilitarle un derecho constitucional que de alguna manera supuestamente es para todos los ciudadanos españoles, pero lo cierto es que para una clase de los ciudadanos españoles está totalmente excluido. Pero dése cuenta usted que muchas de las personas que tenían un trabajo y que vivían más o menos dignamente, desgraciadamente ahora han caído, después de la crisis, han caído en la pobreza, en la exclusión social. Gente que nunca en su vida había ido a los lugares donde de alguna manera, a los bancos de alimentos, bueno, pues a estos lugares donde
se requiere y se solicita ayudas de emergencias, etcétera, etcétera, ahora están viendo. Y Sinaí, hablas un poco como un político ya, es decir, que tienes un discurso que a veces es muy frecuente entre los políticos, así que te voy a hacer una pregunta muy política. Decís que no sois ni de derechas ni de izquierdas. ¿Para ti qué es ser de derechas y qué es ser de izquierdas? Bueno, pues muy fácil. Los de derechas, de alguna manera, pues son los que le gusta mucho al empresario. Los de la izquierda, mal llamada, son los que supuestamente antiguamente ayudaban a la clase baja, pero que eso ya ha pasado de la clase baja y casi ya está en la clase, prácticamente en la clase, casi en la derecha. De alguna manera se han olvidado de su ideología, de sus pensamientos, de cómo nacieron esos partidos políticos. Dese cuenta que el primer eurodiputado gitano en la historia fue Juan de Dios Ramírez Heredia, que fue un eurodiputado que primero estuvo con el gobierno de Adolfo Suárez y después pasó al Partido Socialista. En esa época fue donde conseguimos la clase media, la clase pobre y de alguna manera la sociedad gitana, fue donde conseguimos que, gracias a estar ahí en el gobierno, entendía los problemas reales de los ciudadanos, porque venía de la clase baja y de la clase media, y de alguna manera promovió normas y leyes que nos han venido muy bien a todos. Hablaba de racismo. ¿Usted ha sentido o ha sufrido ese racismo? Vamos a ver, yo gracias a Dios me he criado en Vigo, he nacido en Vigo, mis grandes amigos son todos payos, pero sí es cierto que representando a lo que represento, desgraciadamente existe mucho racismo, pero existe mucho racismo ya desde arriba. Es decir, que exista racismo abajo, en la clase baja, en la clase media, en los ciudadanos de a pie, bueno, pues se puede entender, pero que exista un racismo en documentos oficiales, que es del propio Estado, y que es un documento oficial donde los niños tienen que aprender y formarse con esos documentos, eso en siglo XXI no es normal ni es lógico. Y nosotros lo que queremos, es más, nosotros hemos presentado una denuncia ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea para que le llamen la atención a España y obligue a España a cambiar ese diccionario y a adaptar la palabra gitano por otra palabra que no sea discriminatoria. Bueno, mientras vamos hablando, a ver si mis compañeros bueno, pues pueden buscar efectivamente esa definición de la Real Academia Española de la palabra gitano para reproducirla textualmente, a ver si Marina puede, en la siguiente conexión que hagamos, que vamos a volver a hablar con ella sobre asuntos que tienen que ver con esta entrevista, incluir también esa definición. Voy a empezar a escuchar a mis compañeros de mesa y quería empezar por Carlos Príncipe. Bueno, pues sobre lo que estamos hablando, si quieres. Yo creo que en Vigo hay un problema fundamental, y es que en este momento, por lo que yo veo, y estoy bastante fuera de la pomada, yo creo que en este momento, a día de hoy, no hay una alternativa que sea creíble para ganar la Caballero. Este es el problema básico. Con todo el respeto, me parece que hay 10 candidatos, creo que era Punzón el que informaba de que había 13 candidaturas. Pues yo de las 13 listas, no estoy en la pomada, pero soy un tío que lee, que, en fin, pierde el tiempo, tiene un blog, escribe, o sea, que soy bastante más gilipollas que la media normal de los ciudadanos que no se preocupan de estas cosas. Pues un tío como yo dice que enfrente no veo a alguien capaz de ganar la Caballero. ¿Qué quiere que le cuente yo? ¿Que le cuente otra cosa? No, yo le digo lo que yo veo. Creo que desgraciadamente es así, ¿no? Creo que va a haber una dispersión de voto terrible y no hay una cabeza alternativa que pueda darle la vuelta a las cosas. ¿Sobre Iniciativa Independiente de Vigo no quieres opinar? No, mire, en democracia hay que respetar a todo el mundo. Y la grandeza de la democracia es que un señor como este puede estar aquí y esté haciendo el discurso que él está haciendo. Esa es la grandeza de la democracia. Se trata de que estamos en una mesa yo, de debate, desde luego, no sé si con todo algo el del respeto, discurso... no lo votaría nunca en ningún caso. Pero, sin embargo, la grandeza es que este señor pueda hacer una campaña electoral y que tenga acceso al medio más poderoso de comunicación privada de la televisión en Galicia, como es V Televisión, y que ustedes demuestren que son una empresa que defiende la libertad. Esto es lo que... En mi ciudad, yo hay medios donde no puedo ni hablar. No sé si me entiende. Es que no me dejan ni hablar, ¿eh? A ver, Sinaí, convenza al señor Carlos Príncipe. No. Bueno, dése cuenta usted que nosotros, yo tengo un voto secuestrado, no pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo. Oye, Carlos, a lo mejor te dice algo que te hace caerte del caballo, como a Saulo. Mire, diríjase más Camino a otros. de Damasco. No pierda el tiempo. Yo en ningún caso, yo le tengo muchísimo respeto. Y mire, si por alguna razón la Junta Electoral o algún medio de comunicación le prohibiera a usted su voz, yo daría mi vida para que su voz se pudiera oír, pero en ningún caso, fíjese lo que le digo, ni en condiciones malas, ni en ningún caso le votaría. A ver, vamos a probar. Sinaí, dígale algo a Carlos Príncipe. Sinceramente tengo que decir que, aunque somos personas de alguna manera con distinto color de la piel, pero también tenemos que decir que sabemos
y podemos gestionar un concello como el de Vigo, porque entendemos que los recursos que existen da para mucho si se puede gestionar bien y si se gestiona bien, ¿no? Y de alguna manera nosotros vamos a hacer cosas que necesita la ciudadanía de a pie, es decir, vamos a crear empleo. ¿Y el dinero de dónde va a salir? Porque esta es una de las preguntas que Pues también muy fácil, hacemos, mire, porque la gente a la hora de prometer en campaña reparten dinero, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, pues muy fácil. Mira, yo llevo muchos años en esto, he sido mediador intercultural, he sido comisionado de la Xunta de Galicia para los poblados de transición, he sido asesor técnico en la Universidad de Sevilla para luchar contra los poblados chabolistas, y yo sé que existe muchísimas partidas presupuestarias a nivel de Europa, a nivel estatal, a nivel autonómico, para crear empleo, pero al mismo tiempo vamos a crear esas viviendas tan necesarias. Es decir, a nivel de vivienda existe diversas ayudas del Fondo Social Europeo que no se utilizan o no se solicitan, y que sinceramente creo que estamos perdiendo una ocasión de oro, porque quien recibe esos recursos y ese dinero, quien opta a esos recursos, sinceramente en el caso de Andalucía, en el caso de Madrid, o en el caso de Cataluña, han hecho muchísima vivienda social. La vivienda pública que ha hecho la Xunta de Galicia, ¿quién es capaz de acceder a esa vivienda, a esas viviendas públicas? La clase media, la clase baja no es capaz de acceder. ¿Por qué? Porque te requieren una serie de nóminas y una serie de documentos que te impide poder acceder a una vivienda. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a pensar en la gente de a pie, pensar de alguna manera en que esta gente es válida si se utiliza bien, y de alguna manera creemos que en el tema del empleo se puede hacer muchísimas cosas en Vigo si se gestiona bien los recursos. Bueno, me sigue hablando de la vaca de Europa que sigue dando leche para seguir nutriendo a los cachorros hasta el 2020 del sur. Como a mínimo. los cachorros del sur. A ver, Ignacio Bedoya. Pues yo la verdad es que tengo muchísimas curiosidades, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no?, y muchas preguntas aquí apuntadas, pero le voy a... vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. Dígame usted 3 medidas que tomaría, si gana, evidentemente, para buscar la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. Pues muy fácil. Primera medida, el empleo. Es importantísimo que una persona tenga empleo. Si tiene empleo, sale de la marginación, de la exclusión social. Al mismo tiempo, si a esto conseguimos que pueda tener una vivienda social, porque si tiene empleo... ¿Pero cómo se crea empleo, Sinaí? ¿Cómo Pues se muy crea? fácil. Vamos a ver. Nosotros entendemos, y en nuestra propuesta lo llevamos, ¿cómo es posible que los comuneros de montes, los bancos de tierra, utilicen y vendan esos terrenos, negocien con multinacionales fuera de España, en Francia, y les vendan esos terrenos? ¿Por qué no nos hacemos cargo nosotros de esos terrenos y evitamos una fuga de empresas fuera de Vigo, que se han ido a Portugal, que se han ido a Porriño, que se han ido a Salceda, que se han ido a Nigrán? Nosotros creemos que debemos negociar con todos estos terrenos, estos bancos de tierra, con los comuneros de monte, comprar el concello esos terrenos y facilitarle terreno, si es necesario dárselo gratis a las empresas, con un compromiso de contratación de gente de Vigo. Nosotros le regalamos el terreno si usted viene a instalar su empresa aquí, pero con una condición: vamos a firmar un contrato conforme usted me tiene que garantizar que el 75% del empleo que usted tenga en su empresa sea de Vigo. Una medida. 2 medidas. Segunda medida. Segunda medida. La gente que se dedique a crear estas viviendas sociales, las empresas que sean adjudicatarias tienen como mínimo que garantizar que un 75% de los que trabajan y construyen esas viviendas sociales sean de Vigo. Y la tercera, un vivero, de alguna manera, un consorcio de locales de alquiler, que el propio concello pueda tener locales de alquiler bonificados en el caso de que un comerciante quiera abrir una tienda o quiera abrir un negocio o un hostelero, pues el concello le facilite todas las herramientas y le bonifique, si es necesario, ese alquiler para que pueda, de alguna manera, emprender un negocio, con el compromiso de que tiene que contratar a gente de Vigo. A ver, más Ignacio, tenías más curiosidades. ¿Considera usted que con esas 3 medidas, por ejemplo, podría ser la sociedad ideal integradora? Podemos ser mejor. ¿Podemos ser mejor? Sí. ¿Cómo sería mejor? Porque yo desde luego hay una cosa que tengo muy clara, ¿eh? El empleo evidentemente no es el último eslabón que cierra el índice de inclusión de una persona, ¿eh?
yo le puedo poner el ejemplo de que hay mucha gente que puede tener empleo y en estos momentos son excluidos sociales. O sea que el empleo, y además el empleo es un tema que está ya muy manido, esto es un tema que está muy sobao. Todo el mundo promete empleo, pero nadie sabe cómo hacerlo. Que esta es la cuestión. Yo he dado tres pruebas que sí que soy capaz de hacerlo. Son tres pruebas muy relativas, porque evidentemente usted, por ejemplo, lo que dice es que quiere rescatar a las personas y no a los ricos. Y a mí me parece que eso no es ser una sociedad integradora, con todos mis respetos. No, bueno, me refiero a los ricos bancos. También, es igual, forman parte también. Bancos. Evidentemente los bancos los va a necesitar usted para generar empleo. Esto Vamos está claro. a Pablo Arangüena. Esto está claro. Yo no voy a entrar en la cuestión de la política local viguesa, que es una cosa que, como coruñés, entre otras cosas, me resulta bastante psicodélica, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo le quería preguntar a Sinaí básicamente dos cosas desde su experiencia. Una, si cree que en los últimos 20 años las políticas que se han llevado a cabo de integración de la comunidad gitana, me consta que se ha hecho, en fin, determinadas inversiones, en algunos casos, por ejemplo, en el Concello da Coruña, de relativa importancia, si cree que han sido eficaces y, por tanto, las inversiones que se han hecho pues, han contribuido a mejorar la situación de la comunidad gitana, si está mejor que hace 20 años, si está peor, y, en segundo lugar, si esas inversiones y esas políticas que se han venido llevando a cabo se han visto muy recortadas y afectadas por la crisis en los últimos años. Sí, la primera, en Coruña ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque ha habido un engaño sistemático a los chabolistas de esta ciudad. Se le comentaba, se le decía de que se derribaba su chabola en los poblados que han existido y se realojaba en una vivienda. La realidad es que era un realojo provisional. Era un realojo de 2 años, llegaba a los 2 años y le decían, se acabó el alquiler. Esas personas, una vez que los echaban de esos pisos porque no podían abonar esas cantidades ¿De qué cantidades hablamos? Estamos hablando de una cantidad de 400, 500 euros cuando ellos cobran 300 y pico de una ayuda, ayuda social, no trabajan. Y de alguna manera, bueno, pues estas personas volvieron al poblado chabolista. Hubo un montón de gente que al sentirse engañados volvieron al poblado chabolista. Por lo tanto, fue un engaño masivo. Nosotros denunciamos eso ante el valedor del pueblo y denunciamos ante la Comisión Europea porque creemos que los recursos que se utilizaron para desmantelar los poblados. Efectivamente, para la erradicación del chabolismo no llegó a su objetivo final, ¿no? Pero sí se justificó. Y eso es el gran problema, se justifica las subvenciones, los recursos, pero no llegan a su objetivo final. Y después, bueno, la segunda pregunta, pues totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, se ha reducido drásticamente los recursos a la inversión, pero no solamente de la población gitana, sino a la clase media, a la clase baja y de alguna manera, bueno, pues a la clase necesitada. A ver, déjame, porque me dicen mis compañeros de realización que ya tiene Marina esa definición para leerla textualmente, que es lo que dice la Real Academia Española, ese diccionario cuando se busca la palabra gitano. ¿Qué definición aparece ahí reseñada? Vamos a leerla, Marina. Entramos, Fernanda, en la RAE, buscamos la palabra gitano y nos salen 5 significados. El primero, se dice de los individuos de un pueblo originario de la India, extendido por diversos países, que mantienen en gran parte un nomadismo y también han conservado rasgos físicos y culturales propios. Destacamos también el tercer significado, que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de otro, usado más bien como un elogio y especialmente referido a una mujer. La cuarta acepción es la que comentaba Sinaí, adjetivo coloquial, que estafa u obra con engaño. Fernanda. Bueno, pues esto es lo que aparece en la RAE. Entre esas definiciones, 5 o 6 acepciones, aparecen efectivamente estas. Gonzalo Trenor. Sí, yo creo que Sinaí conoces muy bien la realidad de Vigo y entonces en ese sentido yo no te voy a llevar la contraria absolutamente de nada de lo que se está haciendo en ese ayuntamiento. Me sorprende, yo pensé que sí, que cuando hablabais de que serías el primer concejal gitano, pensé que a lo mejor, no sé, pensé que habría en algún otro municipio o tal, pues que ya habría algún otro gitano que haya sido concejal, teniendo en cuenta que me decíais que eres 220.000. Es decir, una población... 20.000 en Galicia y 220.000 en toda España. No, 1.200.000 en España y 20.000 en Galicia. 1.200.000. Sí. ¿Y serías el primer concejal?
Bueno, estamos hablando teniente alcalde, porque voy de número 2. En todo caso, estamos hablando de teniente alcalde, no concejal. No me baje usted el cargo, por favor. En todo caso, primero que ser edil. Primero, en las elecciones creo que le eligen como edil y luego en la propia corporación sales, ya se elige la composición, ¿no? Incluso del grupo de gobierno, ¿no? Yo me alegro que te presentes. Creo que contra cualquier tipo de discriminación lo mejor es favorecer la participación y una de esas facetas de la participación es la participación política. Presentarse a una contienda electoral, reivindicar un proyecto político, me parece esencial para avanzar en eso. Lo de la RAI me parece impresentable y creo que sí que debían de modificarlo, es decir, cualquier descripción, cualquier contenido o cualquier definición que pueda contener la RAI que ofenda a los propios, a los que pretende definir, pues indudablemente debe de ser eso. Pero sí que quiero decir una cosa, es verdad que los mecanismos de exclusión y discriminación funcionan de forma extremadamente compleja y lo hemos visto en muchísimos otros ámbitos donde ya se ha regulado bastante y aún así sigue habiendo mucha discriminación y creo que incluso tú has cometido también uno de esos mecanismos. Al final hemos hablado de chabolismo y hemos hablado de ayuda social y tú nos has planteado un escenario de como si la mayor parte de los gitanos no trabajasen y fuesen beneficiarios de una ayuda social que no les permite pues pagar un arrendamiento normal, ordinario, o incluso un arrendamiento bonificado, muy bonificado, que hace la Xunta de Galicia, porque tú me hablabas de 300 euros, pero yo creo que los alquileres de la Xunta de Galicia están muy por debajo de ese nivel. No estoy hablando de la cuota de la compra, pero sí de las a ver, apunta Gonzalo, ¿la mayor parte de los gitanos gallegos están en esa situación? Bueno, vamos a ver, desgraciadamente lo cierto es que una gran mayoría vivimos de las ferias, de los mercadillos, de alguna manera pues es donde era la fuente de ingresos, pero lo cierto es que en estos momentos las ferias y los mercadillos prácticamente no te dan para vivir, por lo tanto aquellas personas que vivían y pagaban un alquiler y que de alguna manera iban viviendo de las ferias y de los mercadillos, pues se ha habido reducido sus ingresos de forma drástica, porque al no haber, si la gente no trabaja no puede consumir, y si no consume no vienen al mercadillo, por lo tanto esto es una cadena. Y han bajado drásticamente. Lo cierto es que sí que hay muchas personas que trabajamos y que de alguna manera convivimos con total normalidad. Pero ¿en qué trabajas tú, por ejemplo? Yo, por ejemplo, estoy en el tema de las ferias y mercadillos y también tengo tiendas. Pero en este caso, bueno, pues lo cierto es que nosotros, para la gente que de alguna manera tiene su vida prácticamente resuelta o que de alguna manera no tienen problemas en la vida, nosotros lo único que podemos hacer es apoyar. Pero donde debemos luchar es que aquellos que tienen esas dificultades y esos problemas cotidianos, luchar para que consigamos que sean igual que los demás. ¿Por qué no se ha roto esa dinámica, digamos? Insisto, estamos en un momento muy particular en los que las cifras están distorsionadas en todos los sentidos y para todos, pero cuando las cosas iban bien, tampoco los gitanos conseguían romper ese techo, digamos. Y te hago una pregunta muy concreta, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la universidad, que yo creo que coincidimos todos, ha sido uno de los grandes mecanismos de igualación de las clases sociales. Y le pregunto en concreto por las mujeres. ¿Por qué no hay gitanas en las universidades? ¿Por qué no ha habido gitanas en las universidades? Bueno, en estos momentos sí hay, la trayectoria ya ha ido ¿Hay cambiando. alguna licenciada en Galicia? Sí, ha habido. Pero sí, pocas, ¿no? Sí, pocas. Lo cierto es pocas porque hay aquí un problema. Cuando en tu casa no llega prácticamente la comida, aquí hay un problema, que tienes que ir a buscar la comida. Y de alguna manera la prioridad para cualquier ciudadano es traer la comida de tus hijos a casa o de tu ¿Pero no ha habido una cierta reticencia también para que las mujeres salieran de casa? No, al revés, no. En este caso, en los últimos, por ejemplo, yo soy una persona ya de pleno siglo XXI, es decir, yo tengo otros pensamientos. Los gitanos antiguos pues podían ser igual que la clase, que cualquier hombre, pues prácticamente. Ya al día de hoy siempre la mujer ha sido marginada por todos los hombres, no solamente por la etnia gitana, por los payos, pues también. Entonces, lo cierto es que todo el mundo hemos ido avanzando, las mujeres han ido avanzando, tanto de unos como de otros, y la verdad es que antiguamente, por ejemplo, una mujer no se miraba a conducir y ahora pues las ves a 2x3. Por lo tanto, hemos ido cambiando. El problema es que las normas y las leyes que afectan a la integración real de las
de los colectivos vulnerables, de las personas, bueno, de la clase media, de la clase baja, de la clase necesitada. Las leyes y las normas hay que modificarlas en el Parlamento. Y el problema es que si no las modificas en el Parlamento, todos aquellos problemas graves que existen para poder acceder a una vivienda o para poder acceder a un puesto de trabajo, pues siempre estaremos igual. Y después, claro, también tienes el pensamiento político. ¿Cómo es normal que haya políticos que crean y que defiendan la RAE? Por lo tanto, cuando la clase alta está envenenada, imagínense la clase media, ¿no? A ver, Ernesto. Sí, lo de la RAE, no tratando de justificar a los académicos, es que los académicos van con muchísima lentitud. Yo no sé cuándo pidieron ustedes eso que se cambiase, ya no debía de estar ahí, ya no debía de ser necesario que lo pidieran ustedes, ¿no? Pero bueno, no, me sorprendió verlo a usted pedir ahí trabajo y casa, o prometer trabajo y casa, porque yo creía que eso lo garantizaba la Constitución, que es una carta a la que todos tenemos que respetar mucho y estar muy pendientes de que no nos la modifiquen, pero veo que la Constitución no garantiza ni el trabajo ni la casa. Pero yo le quería hacer una pregunta. Mire, usted como representante de ese colectivo, me imagino que ha planteado alguna de estas cuestiones que le preguntaba Ignacio y tal a las autoridades, es decir, a las administraciones. Me imagino que usted ha planteado en alguna ocasión, como representante de los gitanos, eso, lo del empleo, lo de los montes comunales y todo esto. ¿Qué sensibilidad vio usted que tenían hacia el planteamiento de sus problemas las administraciones? No le hablo solo de la gallega, porque veo que estuvo usted en Andalucía, que estuvo en Sevilla y tal. Es decir, ¿qué sensibilidad vio usted que tienen para las cuestiones estas? Bueno, en unos lugares más que otros, eso es cierto, ¿eh? Porque sí es cierto que en Andalucía hay un tilín especial con el mundo gitano por el tema del flamenco, digamos que unen bastantes más raíces. En otros lugares, como por ejemplo Madrid, pues también se ha facilitado mucho la incorporación de las personas gitanas al mundo normalizado, pero lo cierto es que en otras comunidades autónomas hemos visto rechazados siempre los proyectos interesantes, los proyectos de interés. Al final siempre nos han rechazado por falta de presupuesto, pero sin embargo hemos visto como después ellos copiaban nuestros proyectos y a través de sus agencias lo diseñaban. ¿Qué gobierno le ha gustado más a los gitanos? Si es que los gitanos se pueden entender como un colectivo que piensa de una manera uniforme, pero a usted particularmente, ¿qué gobierno gallego le ha gustado más? Bueno, pues de alguna manera todos los gobiernos han sido muy buenos. No me sea políticamente correcto. Todos los gobiernos han sido muy buenos y con todos los gobiernos nos hemos llevado ¿Todos han sido muy bien. buenos? Sí. Bueno, muy buenos de trato. Es que es contradictorio con todo lo que me acaba de decir. No, quiero decir, no, pero no hablo de trato, ya supongo que la gente es medianamente civilizada. Hasta ahí podíamos llegar. Hablamos de políticas, porque si me dice que todos son muy buenos, contradicen todo lo que me acaba de decir. Bueno, ¿cuál le ha gustado más? No, es que son dos cosas distintas. Muy buenos es porque tienen un trato muy bueno, te respetan, te hablan, te escuchan, pero después a la práctica no se lleva. ¿Pero algunos mejor que otros o no? Bueno, sinceramente, yo en la época de don Manuel Fraga, sinceramente, fue una época en donde nos respetó mucho. Es más, hubo graves problemas en el tema de la venta ambulante, que prácticamente estábamos todos los vendedores ambulantes, mayoritariamente gitanos, estábamos prácticamente excluidos de la venta ambulante por una tarjeta de la Xunta que nos exigían a cada vendedor ambulante, que no la teníamos, y él lo resolvió en 10 días. A mí me gusta ese tipo de personas que cuando te dice, tranquilo que lo arreglo, y lo arregla. Para mí merece todo el respeto. O sea, incluso te puede decir, te iba facendo después. Pero esto es que te venden la moto y después no. Yo le quería plantear un tema especialmente sensible. Existe, por lo menos en ciertos sectores de la ciudadanía, la sensación de que comunidades que viven en la exclusión, comunidades gitanas que viven en la exclusión y que viven en poblados, tienen una relación muy directa con la distribución de droga. Es decir, por ejemplo, el poblado de Penamó en Coruña, el poblado del Carqueixo en Lugo, el de Pontevedra, que está allí bueno, cerca de la Brigada. Perdón, Ovao, Ovao. Ovao de Pontevedra. Es decir, que hay una cierta relación que yo no sé si se corresponde con la realidad, pero que desde luego, claro, es un hándicap
para esa integración por la que usted está luchando. Me gustaría que abordase. Por ejemplo, en Vigo, que es donde a mí me compete en este caso, porque me presento a la alcaldía de Vigo por iniciativa... Es teniente alcalde usted, o sea... Iniciativa independiente de Vigo, de alguna manera es por donde me presento. Hay poblados chabolistas en Vigo que no se dedican a la venta de droga, no se dedican a ningún tipo de actividades ilícitas, que son personas que desgraciadamente la vida la ha ido mal y que ha estado prácticamente excluidos. Por lo tanto, no se ¿Pero hay otros en los que sí? No se puede, no, igual que hay en Villa García, o lo mismo que hay en Coruña en barrios de privilegio, o lo mismo que hay en cualquier otra parte de la ciudad de Coruña. Lo que pasa es que la pobreza vende. Y lo que no es pobreza no vende. Por lo tanto, cuando detienen a una persona gitana en un poblado chabolista, automáticamente allí tenemos a los medios de comunicación. Bueno, estos días están las páginas de los periódicos, y concretamente La Voz de Galicia, llenas de información sobre detenciones de una organización dedicada al tráfico de droga que no vivían precisamente en un poblado chabolista. Pero yo he visto muchas veces trocitos muy pequeños de grandes operaciones policiales, pero pequeños. Y prácticamente no ponen ni apellido, ponen... Seguro que tiene esa percepción, Sinaí, porque si hacemos un repaso de verdad por la prensa, insisto, estos días está titulándose a 4 columnas con páginas enteras llamadas en primera de esta operación. Además. Bueno, vamos a hacer una conexión última porque seguro que lo entiende, no quería dejar de pasar la oportunidad de tenerlo aquí para recuperar pues un incidente que tiene que ver con la comunidad gitana, que tuvo lugar en el entorno de Tui hace unas semanas y que quería comentar con usted para saber exactamente su opinión, si fue maltratada por los medios de comunicación, si se apuntaron a estereotipos que no respondían a la realidad. Seguro que puede intuir de qué estamos hablando, Marina Carregato, de ese famoso destierro de un grupo de familias gitanas fuera de Galicia. Marina, cuéntanos. Fue, Fernanda, a finales del año pasado que tuvo lugar un enfrentamiento entre los vendedores ambulantes de etnia gitana asentados en Tui y que acabó con un supuesto destierro y con 410 personas marchándose de la localidad. El enfrentamiento empezó cuando un grupo de feirantes encabezados por Sociedad Gitana inició un boicot al mercadillo de los jueves de Tui ante la negativa del Concello de Tui de permitir una segunda feria los domingos. Pero el problema fue que los conocidos como gitanos zamoranos o castellanos se rebelaron, no querían participar en ese boicot y pidieron trabajar sin estar en la cooperativa formada por los gitanos gallegos. A través de la cooperativa pagan una cuota de 100 euros, 120. Que ellos no dan una peseta al ayuntamiento, lo cobran íntegro. Simplemente le hemos dicho que nosotros queremos independizarnos y ser libres. Así que ante la falta de acuerdo, la Sociedad Gitana de Galicia los invitó a abandonar la comunidad. Ellos sostienen que no fue un desterro y que no hubo ningún tipo de coacción, aunque entonces muchas viviendas pasaron días con las persianas subidas y también cientos de niños se quedaron semanas sin ir al colegio. Cerca de un mes después, los conocidos como zamoranos o castellanos volvieron a Tui y Sinaí Jiménez acabó siendo citado a declarar ante la Fiscalía. Ahora sostiene, Fernanda, que la situación está normalizada. Efectivamente, la situación está normalizada, pero Sinaí, ¿hubo destierro o no hubo destierro? Porque esta es una de las cosas que sí que sorprenden a una parte de la sociedad. Sí, pero es que dice una cosa ahí que me citó a declarar y no me citó a declarar, fui yo voluntariamente, solicité yo ir voluntariamente. ¿Hubo destierro? Perdone, es más, ese caso está archivado, ha pasado a la historia. Pero superada la peripecia judicial, digamos, efectivamente, esta es la situación. Pero, insisto, para cosas que se han publicado y que a una parte de la sociedad le puede sorprender. ¿Se indicó la puerta del destierro a un grupo de familias, incluidos los niños? No, vamos a ver, en ningún momento hubo eso. Lo que hubo es que, de alguna manera, y esto ya lo hemos declarado ante el fiscal, y el fiscal lo que hizo fue imputar a la persona que denunció ese supuesto destierro, que fue al señor Francisco Albite. La Fiscalía imputó al señor Francisco Albite, que fue el que denunció ese supuesto destierro, después de aportar yo documentación. Yo no estaba imputado en ese caso, ni tampoco... ¿Existe la figura del destierro entre los gitanos? En este caso aquí no hubo nada de eso. Lo que aquí hubo es que queríamos recuperar un bien común, es decir, un derecho constitucional, es el empleo, el trabajo. Queríamos intentar que las personas que necesitan un trabajo pudieran tener un trabajo. En Tui, y el alcalde de Tui, por cierto, ya no se presenta, después de esta bronca que hubo en el mercadillo de Tui, pues ya no se presenta como alcalde, utilizó una maniobra que suelen utilizar muchos los políticos, y que a mí no me sorprende, porque yo llevo 20 años con esto y yo sé cómo actúa, ¿no? Utilizó
algo que suelen utilizar mucho, que es el de divide vencerás. Era un bloque de vendedores ambulantes reclamando un derecho constitucional, como era un segundo mercadillo en Tui, donde generaba el 60% de los ingresos familiares, y el alcalde utilizó a unas cuantas personas que eran los privilegiados, que los filtró, los metió dentro de la asamblea de vendedores ambulantes, y todo lo que se hablaba en la asamblea de vendedores ambulantes, estas 4 personas iban donde el alcalde se lo decía. Pero superando un poco la situación de Tui, ¿existe el destierro, existe la figura del destierro entre la cultura gitana? En el caso de que, por ejemplo, no sé si os dais cuenta, en el caso de Lupe Jiménez, la mujer que fue fallecida, que ahí había un riesgo porque había mucha juventud, y lo que se hizo fue llevar a cabo una medida preventiva. Es mejor prevenir que después lamentar, porque claro, ¿de qué vale que estén las fuerzas del Cuerpo de Seguridad si no llegan en el momento adecuado en muchas ocasiones, desgraciadamente? Por lo tanto, lo que se hizo fue, en concuerda con de alguna manera con los delegados actuales que estaban en esos momentos, fue intentar de alguna manera una orden de alejamiento para prevenir que pudiera haber enfrentamiento entre familias gitanas. Nada más. Pero en el caso de Tui no existió. Se vendió Pero eso. entonces, ¿por qué los niños estuvieron sin escolarizar tantas semanas? Pues muy fácil, porque había un malestar. Una vez que sale a la luz que hay 4 traidores dentro de los vendedores ambulantes, que es el que, considerados dentro del mundo gitano como chivatos, que es el que le pasaba la información al alcalde, y el alcalde tenía una información privilegiada. Por cierto, denunciamos esa información privilegiada ante los tribunales, y no sabemos lo que ha pasado. Es que me está hablando de chivatos, es que no, o sea, consideraban que había un grupo de personas que ustedes creían que eran chivatos, que eran los que estaban vendiendo a los gitanos, digamos, delante del alcalde. Había unas reuniones de vendedores ambulantes, y dentro de esas reuniones de vendedores ambulantes había 4 infiltrados por parte del alcalde, que los metió ahí, infiltrados, para intentar llevar a cabo el divide y vencerás. Bueno, el caso de los niños, ya para acabar con este asunto. Es que es bueno aclarar esto, porque si no la gente no sabe qué pasó, ¿no? Por lo tanto, después, cuando sale a la luz que quien hizo esas maniobras son esas 4 personas, hay un malestar generalizado de las familias que se han quedado sin la recuperación del segundo mercadillo en Tui, y ese malestar generalizado crea unas tensiones, y estas personas, cuando se dan cuenta que todo el pueblo y todos los vendedores ambulantes están en contra de esos 4, pues lógicamente cogen su camino y se van. En cualquier caso, Sinaí, ¿cómo se puede explicar ¿cómo se puede explicar que un grupo de niños en edad de escolarización obligatoria estén semanas sin ir a clases? Maniobra política. Pero serían las familias las que decidieron dejar a los niños en casa. Maniobra política. ¿Pero de quién? Del partido, en este caso, que gobernaba Tui. ¿Pero que iba por las casas y prohibía que los niños fueran al colegio? Simplemente dijeron, vamos a alarmar, y a este señor, Francisco Albite, que fue imputado por la Fiscalía, vamos a alarmar a los medios de comunicación de que ha habido un destierro de 400 familias cuando no existió. ¿Dónde estaban los niños? Los niños estaban en sus casas, todos. ¿Y por qué no iban al colegio? Porque fue una maniobra política. Bueno, no entiendo muy bien el argumento, me va a disculpar, porque supongo que los niños dependían de que sus padres los llevaran al colegio. Es que yo fui el primero en denunciar, que a los padres que no llevaban los niños a la escuela. Es que se está equivocando el mensaje, pero la realidad es esa. Pero dése cuenta usted que esta maniobra política es curioso. El Partido Iniciativa Independiente de Vigo hace 2 meses y medio, o 3 que se ha constituido, pero esto ya se venía hablando de tiempo atrás, y no sé por qué, de la noche a la mañana, cuando firmo los documentos, de conforme me voy a presentar a la candidatura por Vigo, de cosa de repente sale esta maniobra. Es que aquí todo lo controlan los políticos. ¿Pero qué maniobra? Estas maniobras de que se fueron 400 gitanos. A ver, nosotros tomamos la decisión, yo tomo la decisión como responsable de este espacio de preguntarle por este asunto, igual que hago con el resto de las personas que vienen a este programa y que tienen algún asunto que considero que es de interés para la opinión pública. Nadie me ha dicho que saque este asunto. No, perdona. Vale. No, pero yo te estoy hablando cuando salió. Después, cuando fuimos al fiscal, quedó aclarado en el fiscal que no tuve ningún tipo de relación con ese supuesto destierro que no existió. Es más, los propios pastores desmintieron a Francisco Albite, que fue el que denunció, y que es un vendedor ambulante que lleva más de 20 años intentando ser el líder de los vendedores ambulantes, que no lo han conseguido nunca porque no cuenta con apoyo. Aquí se trata de política pura y dura. Es más, el fiscal imputó al señor Francisco Albite y yo no estuve nunca imputado.
Bueno, Sinaí Jiménez, tendremos ocasión de aquí a las elecciones de mayo de seguir hablando de esas propuestas, de esa singularidad que por desgracia sigue representando que un político decida participar en política. Como decía Gonzalo Trenor, el camino de la normalización es que todos participemos de todo, independientemente de cuál sea nuestra raza y cuál sea nuestra clase social tan mencionada esta noche en la mesa. Totalmente. Gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa de publicidad, enseguida volvemos a hablar de muchísimas cosas, por supuesto de esa decisión de la agencia tributaria, pero también de un suculento menú, incluidas las cosas que van haciendo los políticos coincidiendo con la campaña electoral. Enseguida volvemos.